Muy buenas tardes a todos, mi nombre es William González, estudiante de la UNAD, estudiante de Ingeniería de Telecomunicaciones. En el día de hoy les voy a explicar el ejercicio número uno del simulador del efecto fotoeléctrico. Lo que nos piden en el trabajo es lo siguiente. Nos indican que un conductor es un material que es sensible a la radiación electromagnética. Los electrones del material son excitados por dicha radiación y son eyectados de un material, quedando libres. La energía necesaria para sacar un electrón se le reconoce como la función de trabajo. Eso es lo que vamos a ver en el simulador que ya los voy a presentar. Entonces, lo que se descubrió es que en el umbral en la emisión de los electrones no dependía de la intensidad de la luz incidente, sino de la longitud de la onda. La emisión de los electrones comenzó a registrarse a partir de cierto valor de frecuencia de la luz con la que se irradia el metal. Cuando se irradian los metales con luz rojas, no se detectaban electrones aunque se aumentara la intensidad. Entonces esto es lo que vamos a ver cuando se ilumina con luz azul se observa la eyección de electrones. Entonces vamos a ver cómo esto se comprueba mediante el simulador y bajo eh, cálculos que realizamos con valores que nos dan. Entonces esta es la manera eh, donde Albert Einstein explicó la forma del fenómeno de como bajo principios de la teoría cuántica. Entonces tenemos esta ecuación, donde aquí H es la constante de Planck, K max es la energía cinética del electrón eyectado, y la función de trabajo, que es este signo de acá, la cual es la energía mínima para que un electrón sea arrancado de la red del material, y si HV es menor que la función de trabajo, el electrón no será emitido del material conductor. Entonces en la prueba del simulador vamos a ver cómo con el aluminio se presenta este fenómeno. Entonces nos piden a partir de la función de trabajo para el material asignado determinar la longitud de onda límite en nanómetros y frecuencia umbral de terahertz, para la cual el conductor liberará electrones. Se exprese qué significa dicha frecuencia en el funcionamiento de tubos radios catódicos usando el simulador. Entonces, en la función de trabajo la encontramos por internet, donde tenemos 4.08 electronvoltios, que es la energía mínima para liberar un electrón de la superficie del material de aluminio. Entonces, determinamos la longitud de onda límite y frecuencia umbral para la cual el conductor libera electrones. Entonces, para calcular usamos esta ecuación de acá, que es la longitud de onda, que es la más corta para que capaz de liberar electrones del aluminio. Entonces, mediante esta ecuación sabemos que tenemos h, la constante de Planck, y c, la velocidad de la luz. Reemplazamos la energía que en esta ecuación y la reemplazamos por la función de trabajo que tenemos. De esta manera, hacemos los cálculos y tenemos este valor que lo pasamos a nanómetros. Metros, que nos dan metros y lo pasamos a nanómetros. Entonces tenemos que la longitud de onda para dicho elemento es de 304 nanómetros. Para la frecuencia umbral vamos a usar esta ecuación, que la frecuencia umbral es igual a la velocidad de la luz sobre la longitud de onda límite, que son los valores que ya tenemos. Velocidad de la luz sobre la longitud de onda límite, que ya es el valor que habíamos encontrado, y tenemos la frecuencia umbral, y esto lo expresamos en terahertz. Esto lo podemos validar en el simulador, donde aquí tenemos la longitud de onda, que es wavelength, 304 nanómetros. Entonces ahí comprobamos cuál es la longitud de onda para que empiece a liberar esos electrones del aluminio, y la frecuencia de la onda, que es la frecuencia umbral, para que se pueda realizar este proceso. Eso lo podemos ver mediante en el simulador, que lo tenemos acá, 304 nanómetros y la frecuencia. Entonces aquí vemos cómo se dispersan los electrones, pero si nosotros aumentamos, pues ya no se va a tener ninguna liberación de electrones. Mientras que llegamos al punto de 304 nanómetros, ahí vamos a ver cómo son liberados. Luego, bueno, esos son los valores que indicamos.
Y la frecuencia umbral nos indica la frecuencia mínima de la luz necesaria para liberar los electrones de aluminio. Entonces si la frecuencia de luz es inferior a la frecuencia umbral, pues no se van a liberar tampoco los electrones. Por otra parte, tenemos que, según el numeral A, estime el rango espectral del conductor propuesto. Expresa dicho rango en nanómetros y en terahertz. Entonces ya como vimos, el máximo sería 304 nanómetros, para que si superamos esa longitud de onda, pues no se van a liberar. Entonces ese es el valor máximo para este elemento. Y en la frecuencia de 2 por 88 por 10 a la 14 Hz. Y el rango mínimo, que lo podemos ver en el simulador también, que libera electrones, es de 1.9 por 10 a la menos 12 terahercios, con una longitud de onda de 202 nanómetros, que puede ir disminuyendo más, que eso lo podemos comprobar acá. Entonces todo este rango de valores de acá y seguir bajando, se podrá ver cómo estos electrones son liberados. Y dependiendo de, también vemos que mediante la longitud de onda que tomemos y la frecuencia, van a ir como más, unos más cerca que otros o unos más alejados. Luego nos solicitan: elija un valor de longitud de onda para la cual el metal emita electrones y déjelo fijo en el simulador. ¿Qué ocurre con la corriente que aumenta la intensidad? Entonces en el simulador, cuando aumentamos la intensidad de la luz, aumenta, vemos que la corriente también aumenta. Como es en el simulador en el amperímetro, muestra aquí como la corriente y también hace que la onda vaya más rápido. Esto lo podemos también comprobar, aquí lo vemos en la imagen, pero también lo podemos comprobar aquí, aumentando esta parte de acá. Vemos que va más rápido y por ende los electrones son liberados más rápidamente del compuesto del aluminio, que está de esta manera. Y ya por último tenemos las aplicaciones del efecto fotoeléctrico, que en el efecto fotoeléctrico tenemos las celdas solares, los fotodetectores y fotomultiplicadores, que son dispositivos que aprovechan el fenómeno para detectar la luz y radiación electromagnética, la fotografía digital, que es la fotografía que vemos en las cámaras, en nuestros celulares. También tenemos las aplicaciones de los tubos rayos catódicos, que es algo también que podemos ver en el día a día, donde están los monitores y televisores, donde antes de que cambiaran por LCD, también los tubos de rayos catódicos se utilizan en radares de equipos militares sin visualización por la capacidad de mostrar información detallada en su tiempo de respuesta. Los osciloscopios, que podemos manipular las ondas, en que se ha hecho en laboratorios, o si alguien está en laboratorios, pues eso se puede ver, un ejemplo del osciloscopio. Y también en máquinas arcade, ya que se usan para proporcionar imágenes nítidas, más que todos en las pantallas, donde podemos ver esos rayos catódicos. Y eso sería todo por mi parte. Espero que les haya gustado y muchas gracias por su atención.